Se han filtrado nuevas claves en la muerte de Francisca Cadenas, este crimen horroroso en Hornachos, de donde se encontraron aquellos restos, un componente fetichista detrás del crimen y también muy obsesivo por parte de estos dos hermanos. Estos detalles quizás van a ser clave para esclarecer los hechos, entender el comportamiento de los dos hermanos sospechosos, uno asesino confeso, de la desaparición forzosa de esta mujer de 59 años, y obviamente tenemos aquí unas conductas que apuntan a los dos hermanos en una obsesión y un fetichismo tremendo. Le preguntaron varias cosas al asesino confeso y es ahí cuando luego se encontró el cuerpo de esta mujer en el patio de la casa de estos dos, ¿no? Una casa que literalmente estaba a 20 metros de la casa de Francisca. Creo que la de Francisca era el número 9 y la de estos dos era el 20, ¿no? Si no me equivoco. O sea, una cosa tremenda, porque es surrealista en este caso que la propia Guardia Civil en aquellos momentos no preguntase nada, ¿no? Ahora vamos a ver algunas declaraciones de algunos testigos, pero lo que se está debatiendo ahora es si realmente Francisca tenía una relación de amistad, entre comillas, entre los dos asesinos. O sea que esa amistad, ese buenismo por parte de esta mujer hizo que a estas personas llegasen a pensar que podrían tener algo más con ellas de una manera casi obsesiva, ¿no? Y bueno, esas parafilias que bueno, ahora vamos a comentar todo esto, porque la calificación del delito por parte de la UCO lo que sostiene es que se trata de un crimen muy claro y apunta a un móvil sexual, ¿no? Fundamentales los atestados de la UCO en torno a los audios de los dos hermanos y sobre todo en algunos en donde se detalla que vieron las partes íntimas del cuerpo de esta mujer. Otra de las cosas también es el tema de los móviles, ¿no? El deshacerte de los móviles justo cuando están a punto de cogerlos. Para la UCO esto es clave, no solo para ir un poquito más allá en su investigación, sino a la hora de plantear lo que realmente podría llegar a ver en estos móviles. Fotografías, vídeos, audios de alguno de los momentos del hecho en sí, e incluso, bueno, habíamos visto que hay algunas personas pidiendo que investiguen bien porque creen que podríamos estar hablando de que Francisca no era la única víctima de estos monstruos, que podría haber más. Así mucha gente lo cree. Hablábamos también de que había otras desapariciones cercanas, pero parece que tenían otro tipo de componente quizás mental en torno a lo que llegaban a pensar estos dos. Y así vimos que en cuanto a lo que le hicieron a esta mujer, realmente sí parece que estos componentes fetichistas, obsesivos, etcétera, podrían llegar a determinar que estas dos personas iban a cometer más crímenes. En los audios se ve que hablan de otras vecinas que parece que tenían también ese deseo, como el mismo deseo, la misma fantasía que tenían con esta mujer vecina del pueblo muy cerca, en la que algunos audios decían: pero ¿cómo no la vamos a conocer si es mi vecina, ¿no? Literalmente claro que la conocían, si tenían una obsesión con ella. Y así terminaron por matarla aquel día, hace ya más de 9 años y medio, cuando estamos ahora mismo grabando esto. Vamos a ver más programas en televisión porque han hablado bastante nuevamente de este caso y han expuesto nuevas consideraciones que creo que van a ser claves. Francisca Cadenas, presuntos asesinos. Esperen, porque hay más. Carlos Quílez, buenas tardes. Seguimos descubriendo en los audios del atestado de la Guardia Civil la relación que había entre ellos y la pobre Francisca. Era casi de familia, tanta la confianza que ella nunca vio venir lo que le iban a hacer. Casi de familia, dice Sonsoles. Francisca Cadenas vivía en el número 9 de la calle en la que desapareció. Juli y Lolo en el número 3. Es mi vecina, no la voy a conocer. Lolo la define como una persona muy amable y servicial.
sobre todo en momentos delicados como en la muerte de su madre. Ella se les había ofrecido para ayudarles o si necesitaban algo. Francisca solía ir a casa de los hermanos. A Juli eso no le gustaba. Juan Julián le hizo algún comentario al respecto refiriendo que no le gustaba que esa mujer entrara en su casa porque era una mujer muy chismosa. Lolo asegura que la relación se había ido enfriando. Antes solía entrar bastante cuando su madre vivía, pero estando él en su casa desde que ha ingresado su padre no ha entrado. Un relato cuanto menos controvertido para... Es que fíjate que todos estos detalles no los teníamos y personalmente esto es algo que ya sabían las personas del pueblo, ¿no? ¿Por qué en su momento no se dan estos datos? Cuando literalmente ahora, cuando van a declarar, empiezan a decir, sí, es que esta mujer iba mucho a esta casa, pero ¿por qué no lo dicen antes? O lo dijeron y la Guardia Civil pasó de todo. Es que seguramente sucediese eso, que la investigación inicial, la verdad que fue muy negligente. O sea, un escándalo total, vamos a decirlo así, porque era un caso de libro. Esa es la realidad, estando allí, las cosas que se han visto y lo que ahora se está escuchando de la relación que tenían, dice casi familiar, pero bueno, es de locos eso. La investigación, porque no concuerda con el testimonio de los vecinos. Francis era la única vecina de la calle que entraba a preguntar por el tío y por el padre, convalecientes de Julián y Manuel. Pero esta no es la única contradicción. Más declaraciones apoyan la afinidad entre Francisca y los hermanos. Sabe que Francisca visitaba la casa para preguntar por el estado de salud del padre y tío de Juan Julián. Por lo que el día de la desaparición, siendo factible que esa circunstancia se volviera a dar esa noche. Juli podría haber aprovechado que Francisca fuese a interesarse por su familia para acabar con su vida. El autor habría tenido intimidad suficiente para cometer la agresión sobre Francisca sin la presencia de testigos. Carlos, ¿qué? Sí, vamos a ver, hay una fijación y queda manifiestamente, digamos, expresada, no solamente en estos documentos, sino a lo largo de toda la investigación sumarial. Una fijación de Juli con ella, una fijación que va más allá de lo, dijéramos, de lo protocolario entre vecinos. Hay un momento concreto dentro del atestado de la Guardia Civil, es un montón de folios, 200, 300 folios de atestado, estamos estudiando con lupa cada una de las páginas y en una de ellas hay una referencia que hace Manuel Lolo a su hermano en una conversación, a Juli, donde sin decirlo viene a decir o viene a intuirse, no es interpretación mía, Sonsoles, lo dice así la Guardia Civil en el informe, que el propio Juli habría tenido incluso algún tipo de relación o algo parecido con la mujer. Eso es lo que dice la Guardia Civil, lo que interpreta la Guardia Civil de una intervención telefónica, de una conversación de ambos. Por lo tanto, es evidente que estamos ante una situación, ante una situación imbrincada entre dos hermanos, uno que reconoce los hechos, que reconoce la autoría de los hechos y otro que está allí porque la Guardia Civil entiende que hay elementos sustanciales contra él, pero que de momento, bueno, mantiene una posición más de segundo plano. Bueno, básicamente... A ver, parece que relación personal y demás sí que parece que había habido. No sabemos si a lo mejor ella accedió a tener algún tipo de relación íntima consentida en algún momento, no lo sé porque, a ver, evidentemente esto se está hablando de esto ahora mismo en este programa, pero al momento en el que esta mujer dijese que no quería volver a tener nada, que solo quería preguntar por su padre o por su tío enfermo y demás, pues es ahí cuando se iba a encontrar con el problema de que había dado con un vecino que no era una persona normal, era alguien que no estaba bien, o sea, que era un enfermo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, así vemos que al final la situación desembocó en que estos señores que estaban obsesionados con ella, aunque es cierto también que en algunos audios lo que se refiere es que posteriormente sí que tuvieron algo de intimidad, pero tuvo que haber sido ese día, más que nada por las conversaciones que se filtran, ¿no? No tiene pinta de que, si no, las conversaciones serían de otra manera, ¿no? Por lo que vemos. Pero bueno, es cierto también que es un crimen que
no parece resultado de una relación de pareja o algo así, ¿no? Porque muchas veces sí que hemos visto casos de este estilo en donde el asesino pone todas sus frustraciones sobre la víctima de una forma sentimental, ¿no? Emocional, pero este parece un crimen en el que una persona psicopática hace realidad alguna fábula sexual para satisfacer esa parafilia que tiene y bueno, algo de sadismo parece que también hay, y sería la única mujer que fue agradable con él. Esto también es algo que creo que podemos meter dentro de este perfil psicológico del asesino, ¿no? Una mujer muy agradable con él, que incluso va a preguntar cuando ni una mujer entraba a esa casa, y literalmente la mente de esta persona no entendió que solo lo hacía porque era buena persona. Esta es la sensación que da desde fuera, ¿no? Podemos entender que el por qué Lolo no le deja mantener relaciones con mujeres, básicamente porque él sabe que es un sádico. Y bueno, hasta ahí un poco estas opiniones, ¿no? Acerca de la clasificación del delito y lo que sostiene la UCO en estos momentos del perfil psicológico de uno y de otro. Es que yo creo que ahora mismo, en el punto en el que estamos, lo decisivo es saber si Lolo, qué implicación tiene Lolo, qué implicación tiene el hermano mayor, porque claro, ya sabemos que encubrimiento no puede haber por el tema de ser hermano, entonces estamos hablando de si es coautor, autor o en qué medida ha participado en un homicidio / asesinato, ¿no? Estamos hablando de un delito gravísimo y no es fácil dilucidar la intervención, porque aunque el otro dijera ha sido mi hermano, sabemos que Juli estaba allí en la casa, está clarísimo, y él mismo ha dicho yo lo hice, yo la maté. Pero claro, ¿en qué momento llegó el hermano mayor a la casa? ¿Qué participación tuvo? Porque aunque nos parezca terrible, y yo creo que a todos nos lo parece, que saber que ha estado conviviendo con un cadáver durante 9 años en su casa no es un delito, no es un delito, siendo hermano. Entonces este es el verdadero problema y el quid de la cuestión, si es coautor, si es autor o qué es, ¿no? Yo creo que lo vamos a saber pronto, porque la investigación de la UCO prosigue, o sea, esto no está acabado, Carlos, que ha visto todo el sumario, sabe, y yo creo que lo vamos a saber pronto, y de ahí dependerá que siga en prisión o que no siga en prisión, aunque a mí me parece que ahí, de momento, seguirá, por lo menos hasta que se dilucide, ¿no? Claro. Estos audios de la investigación revelan también cómo Julián y Manuel planean sus coartadas en estos últimos meses. Atentos, porque incluso juegan a hacerse las víctimas. Enero de 2026. La UCO estrecha el círculo sobre los hermanos. Los audios grabados por la UCO, la mayoría en el coche de los hermanos, captan a Juli y a Lolo creando un plan. Te vas allí al médico, que tienes depresión, sabes que tienes una depresión que te cagas. Acuerdan actuar como víctimas, diciendo que Juli tiene depresión como consecuencia de la presión policial que sufren. Una estrategia que no se queda ahí. Es mucho más compleja. Si nosotros nunca hemos tenido relación, nuestra puerta siempre ha estado cerrada, no podía entrar. Lolo se excusa con una vecina sobre la noche de la desaparición. Encima mi casa, como es, las paredes es de esas duras, mi hermano no se enteró de nada. Acto seguido echa balones fuera, tratando de salvaguardar su imagen y la de su hermano. Se tenían que haber cegado en su amigo, el guardia civil. A ese no le han investigado, ni le han dicho nada. Ojalá dijeran así o tal, tal y tal. Tratan de tener todo bajo control, hasta el extremo de ensayar su declaración. Voy a declarar que estaba con mi tío. Eso sucedió. Es que esas cosas tienen pensante. ¿Por qué? Porque si la puerta estaba medio abierta, ha podido entrar, ha entrado. Consensúan un mismo relato, preparan su coartada. La UCO intensifica las labores de investigación y los nervios de los hermanos se disparan. Fruto de la presión se deshacen de sus teléfonos móviles y Lolo toma medidas de seguridad para saber si alguien ha entrado en su casa cuando esté fuera. Manuel comenta que ha puesto un papel rojo en la puerta y si no ha ido José Mario, ninguno tiene que estar el papel. Comentarios, declaraciones pactadas y un protocolo. Bueno, vemos que había muchos protocolos, ¿no?, en torno a lo que iban a decir, cómo iban a actuar, todo el tiempo haciendo cábalas, ¿no? Tú ahora di que tienes depresión, que estás muy mal. Brutal, la verdad que hay un montón de detalles, ¿no? Lo que a mí me parece también increíble es que nadie viese ni escuchase nada en todos estos años.
me parece increíble, la verdad. En los pueblos que se escucha de todo, el tema de comprar herramientas, usarlas, alguien que haya podido hablar de alguna manera, todo el ruido que hicieron, que supuestamente escucharon otros vecinos. No sé, desaparece una señora en la casa de al lado, unos vecinos que supuestamente de vez en cuando ella entraba allí. Hay testigos que avalan esto a día de hoy, que son las últimas personas que vieron a esta mujer, y aun por encima el tema de las obras, los ruidos y todo eso, es que, no sé, me parece impresionante esto. Lo de autoprotección, alguno de los puntos clave de la estrategia que Juli y Lolo tenían planeada. Se las sabían todas. De hecho, la Guardia Civil detecta, y además lo detecta de una forma muy flagrante, le llama mucho la atención cómo en varias ocasiones intentan incriminar a los vecinos, es decir, intentan desviar o inducir a la Guardia Civil a que la Guardia Civil ponga el foco en los dos vecinos. Este Guardia Civil al que hacemos referencia, que es el padre de la criatura que cuidaba a Francisca, que se tienen que ir del pueblo debido a la presión y no hicieron nada. Os recuerdo que la familia de Francisca les pidió disculpas abiertamente al respecto, y también respecto a un jornalero que se llamaba Carlos Guzmán, que tenía plantas de marihuana en casa, y hay un momento dado que a la Guardia Civil le llama la atención cómo el tal Lolo le dice a los policías: oiga, mire, vayan a por ese tipo que me parece que eso es... Vayan a su casa, porque él sabía que tenía marihuana allí. Y lo que quería era, déjame que lo diga así, ensuciar la imagen de este tipo para ver si les hacía comer el marrón, ¿no? Oye, Carlos, hoy nos puedes contar exactamente cómo fue el momento en el que la Guardia Civil arranca la confesión de Julián. Sí, y voy a tratar de hacerlo con literalidad. Como sabéis, el registro de la vivienda de ellos, que son vecinos de Francisca, dura unas 20 horas. No se encuentra nada. Ellos están investigados, pero no están detenidos en ese momento. Están presentes durante el registro. Y hay un momento dado que los perros de la Guardia Civil apuntan, se sitúan en una zona concreta de una de las habitaciones. La Guardia Civil detecta que además donde los perros apuntan, el suelo está removido, ha habido obras recientes y demás. Y se acerca al sargento secretario de la investigación judicial del atestado, se queda mirando a Juli y le dice literalmente: Juli, si escarbo ahí, ¿qué voy a encontrar? A lo que Juli agacha la cabeza y tras unos segundos responde: el cuerpo de Francisca la he matado y mi hermano no tiene nada que ver. Automáticamente la Guardia Civil para máquinas, esposa y detiene, les da la condición de detenidos a los dos, tanto a Lolo como a Juli, les pone las esposas y a través de una cánula hacen un orificio justamente en el lugar que habían marcado los animales y que había señalado ya el propio Juli. Introducen una cánula, introducen una cámara de las que habitualmente utilizan los de criminalística de la Guardia Civil y detectan, la persona que mira, este sargento detecta y dice: me parece estar viendo una columna vertebral. En ese momento, Lolo, explican los que están allí presentes, agentes de la UCO, cómo se desmorona, tienen que poner una silla, no sé si se desmorona a Sonsoles, porque no sabía que allí estaba la mujer o porque lo han pillado con el carrito del helado. Esto ya lo dirá. ¿Tú qué crees? Yo creo que tenemos una justicia ciega y que lo va a dirimir muy poco. Yo creo que algo debía saber. Bueno. Algo debéis saber. A ver, vamos a ser claros. O sea, está conviviendo 9 años con un cuerpo allí y todos los audios que hay, todas las pistas que hay. Sí, es que literalmente el Lolo es la persona que más hace en torno a que no los cojan por el crimen de esta mujer. O sea, él es el que más hace en todo momento. Más que el Juli, que es el asesino confeso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es prácticamente algo imposible, ¿no? Decir que este hombre no sabía que el cuerpo estaba ahí. Sería engañar a la gente. O sea, es que vamos a ver. No, es algo que no tiene sentido decirlo de esa manera, porque es que lo estamos viendo, no somos tontos. El Lolo es literalmente la persona que más tareas hace para intentar que no descubran que el cuerpo está allí. Esto es un hecho. Algo debía ser. Esa escena, Sonsoles, que acaba de... Otra cosa es que pueda llegar a ser culpable por eso o no, por el tema del parentesco, que parece que no lo va a ser, pero lo que habría que determinar es si puede llegar a ser coautor del hecho. Contar, Carlos, yo creo que es lo que nos da a todos la certeza de cuánto hace falta hasta llegar ahí. Es decir, alguien que ha tenido 9 años ahí un cuerpo, no se desmorona tan fácil. Esto tenemos que tenerlo claro. Por eso creo que es importante para familias de otras víctimas que entiendan que a veces, hasta que no se sabe dónde está el cuerpo,
hay que estar ahí pico pala, pico pala, pico y pala. Ese mensaje me gustaría que llegara. Sí. Es decir, es muy difícil acorralar a una persona que es capaz de convivir todo ese tiempo. Hay muchos asesinos que son capaces de convivir con sus víctimas, por desgracia. Y bendita su torpeza. Claro, por eso lo digo, ¿no? De 9 años. A la vista de las cosas, lo de mi hermano no sabe nada, no es una manera de complicidad con el propio hermano. Totalmente. Lo que sucede, y ahora lo comentaba con nada, le saco de... que es capaz de convivir todo ese tiempo. Hay muchos asesinos que son capaces de convivir con sus víctimas, por desgracia. Y bendita su torpeza. Claro, por eso lo digo, ¿no? De 9 años. A la vista de las cosas, lo de mi hermano no sabe nada, no es una manera de complicidad con el propio hermano. Totalmente. Lo que sucede, y ahora lo comentaba nada, le saco de es que hemos revisado estrictamente lo que hay. Por supuesto, la Guardia Civil y la Fiscalía tiene más que indicios de que ha participado activamente. Claro, pero fíjate qué rápido dice Taque, pero mi hermano no sabe nada. Así lo ha dictaminado al juez, que lo ha metido en prisión preventiva. Pero es verdad que leyendo con mucho detalle, con mucha lupa todo, no aparece una declaración concreta del hermano que le incrimine o la autoincrimine. Por lo tanto, yo creo que ahí las espadas están en alto. Están en alto. Gracias, Carlos Quílez, y enhorabuena por este trabajo. Bueno, ya saben que nunca es tarde para nada en la vida, desde luego no lo es para aprender, ni a los 40 ni a los 50. Bueno, brutal el cómo ha desencadenado todo este caso. Así estamos viendo todos los nuevos detalles. Ayer comentamos algunas últimas partes de estos audios que se han filtrado. Intentaremos también mañana ir colocando... A ver, también es cierto que otras cosas que detectó la UCO y que colocan en sus informes es que sospechaban que el autor o autores del crimen podrían sufrir deficiencias mentales. Todo esto porque... Cuando llegan allí los investigadores y ven las condiciones de vida en las que residían estos dos, pues quedaron totalmente impactados, ¿no? El cómo supuestamente podría llegar a padecer algún tipo de discapacidad o deficiencia mental. En muchos de los audios, no sé si esto se ve realmente. Ahora se intentará explicar, ¿no? Todo esto, pero claro, para la UCO despertaba muchas dudas sobre las capacidades cognitivas de Juan Julián, ¿no? Sería Juan Julián González Sánchez y Manuel González Sánchez. Lo que explican es que el Juli se mostraba durante los interrogatorios como una persona muy callada, con grandes dificultades para expresarse con fluidez. Le costaba explicar los hechos del crimen, responder a preguntas muy simples, y esto en la práctica provocaba que su hermano mayor asumiera casi siempre el peso de toda la conversación. Lauco decía, era como si actuara como su tutor legal. Describían que tenía una dinámica en la que Lolo parecía dirigir o encauzar todas y cada una de las respuestas. Una percepción que cobraba mucha relevancia tras la confesión del propio Juan Julián en esta declaración en el cuartel de Zafra de Badajoz, y el señor terminó reconociendo la autoría del crimen después de varios días de interrogatorios. Lo hizo respondiendo a su abogado tras negarse inicialmente a contestar a las preguntas de los agentes. Ahí desvinculaba a su hermano, como todos sabemos, decía el tema del golpe fuerte. Y también durante esta inspección lo que os comento es que los investigadores estaban totalmente impactados por las condiciones de vida en las que estaban estos dos hermanos. La vivienda presentaba signos evidentes de abandono, precariedad extrema. Ambos vivían prácticamente en condiciones de indigencia, y en el interior de aquella casa se percibía un fuerte olor desagradable. Este dato conecta varios detalles. No hablamos de olor no solo en cuanto a que allí había un cuerpo, sino que literalmente parecía como si hubiese basura por todos lados y que no la sacaran, ¿no? Luego hicieron muchas cosas, ¿no? Sí que sacaron basura con los móviles, etcétera, pero no sé yo si había mucha ducha en esa casa. Igual se olvidaron de colocarla, no lo sé. Pero bueno, había varios detalles que figuran en las primeras diligencias del caso. El día de la desaparición de Francisca, el propietario de una librería situada junto a la casa de los hermanos, que declaró haber escuchado un fuerte golpe procedente de ese inmueble. Este es un nuevo dato que también dejamos por aquí.
este propietario de una librería que escucha un golpe muy fuerte. Y bueno, en aquel momento pensó que simplemente se había caído algún objeto o que, vamos, que había llegado incluso a acercarse a comprobar qué es lo que había ocurrido, y él vio que allí no había pasado nada, ¿no? Entonces, pues literalmente se cree que el golpe fue de la casa, de la trastienda de esta persona, ¿no? De estos dos hermanos. Una pista que pasó inadvertida totalmente durante muchos años, así como otras muchas, ¿no? O sea, al final tenemos un montón de pistas, un golpe, vecinos a los cuales esta mujer acudía en numerosas ocasiones, literalmente el puente, ¿no? Ese pasadizo para ir al otro lado daba justo a la casa de estas dos personas. Los solteros de la calle, bueno, creo que la verdad que la investigación fue paupérrima. Hay que explicar todo esto porque si no, no se entiende, ¿no? Con tantos indicios, incluso vecinos que escucharon como obras a los días posteriores, y es que prácticamente ni esperaron para ocultar ese cuerpo, y ahora sí ambos están detenidos. El móvil de los hechos parece que se pudo desempeñar de una manera sexual y obsesiva, como llegamos comentando estos días, y que mañana estaremos dando más detalles porque aún nos faltan por argumentar varias cosas, la verdad que muy muy inquietantes. No sé vosotros qué pensáis, como siempre dejadme por aquí abajo en los comentarios, like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo y nos vemos mañana con nuevos relatos. A las 11 de la noche de aquel 9 de mayo de 2017 se le perdió la pista a Francisca Cadenas. Salió de su casa para acompañar a una familia amiga que tenía el coche aparcado apenas unos 50 metros más allá. Entre el coche y la puerta de Francisca, solo un pequeño callejón peatonal donde un vecino, Carlos, la vio por última vez. Su familia tenía claro que no se había ido de forma voluntaria. Por iniciativa propia yo creo que mi madre no se va. Se han confundido, por ejemplo, esto es un ejemplo, porque la suerte no. Rápidamente se activaron batidas de búsqueda por los alrededores de Hornachos. La Guardia Civil movilizó a varias patrullas y se llegaron a rastrear 30 pozos de la localidad, y siempre con el apoyo de los vecinos, pero sin ninguna novedad. Vamos a parar hasta que tengamos noticias de Francisca. Es una vecina muy querida y seguiremos buscando hasta el fin. Desde el inicio, sus 3 hijos y su marido pidieron la incorporación de la UCO. Siempre hemos pedido que intervenga la UCO. Y actuará la UCO en el momento que considere la investigación que es necesario un refuerzo. En 2018 se realizaron nuevas búsquedas con equipos especializados. Ese mismo año, en abril, el juzgado decretó el secreto de sumario y se levantó a finales de diciembre. Ante la falta de pruebas y sin avances en la investigación, en mayo de 2019 la causa se archivó provisionalmente. Tienen que tener a alguien en el radar. Pero en 2024 hubo un giro en el guión y la UCO asumió el caso. Desde entonces, los agentes especializados en criminalística han recreado en varias ocasiones los últimos movimientos de Francisca. Uno de ellos hace unos días, con los testigos que la vieron por última vez, la familia amiga y el vecino Carlos. La primera vez que vemos a la UCO in situ en el lugar de los hechos. Efectivamente, estaba como haciendo la reconstrucción. Este pasado 9 de marzo declararon los primeros investigados, 2 vecinos de Francisca que viven en su misma calle, 2 hermanos, solo les separan 2 casas. El mayor de ellos defendió su inocencia. Es que soy muy inocente, lo que pasa es que como decía aquello, parece que están buscando una cabeza tonta y ya está. La desaparición de Francisca Cadenas ha marcado la vida de su familia y de Hornachos. Casi 9 años con su foto empapelando las calles de la localidad, y este callejón, ahora con su nombre, donde siempre será recordada. Y eso dicen, yo no estaba en ese momento aquí en mi casa, pero vamos, que nos sorprendió a toda la gente, a todo el mundo, porque había muchos y nos pusieron muy nerviosos. Cortaron exactamente la calle, también estuvieron en la calle paralela, en la calle Hernán Cortés. Sí, ahí en la calle, bueno, ahora travesía Francisca Cadenas, estuvieron todo el tiempo y luego ya se fueron para la calle Rivera, como ha sido siempre. Sí que hay una pequeña diferencia, Juan Pedro, como decimos, segunda vez que justo trabajan in situ, pero esta vez sí que han realizado una reconstrucción de los hechos un poco más exhaustiva, podemos decir, ¿no? Sí, más exhaustiva porque nos cogió de sopetón. Yo estaba en casa y de buenas a primeras digo otra vez aquí, a ver si puede ser que ya nos acerquemos cada vez más a la verdad, porque la verdad es que 8 años duelen y pesan mucho.
David Meneses, el sobrino de Francisca Cadena, y es que justo como decimos, Juan Pedro, una reconstrucción que llevaron pues al pie de la letra cómo Francisca Cadena, como tu tía, salía de esta puerta, paseaba por esta calle, como decíamos anteriormente, y pasaba por el callejón, que incluso también hicieron esa reconstrucción de cómo recibían al matrimonio también. Sí, en torno a las 10:30, cosas así, empezaron a hacer la reconstrucción de cómo salía mi tía con Adelaide y Antonio y la niña, y estuvieron hasta tarde, la verdad. Cuando vosotros visteis a los agentes, ¿qué os dijeron en ese momento? ¿Os dijeron algo? A mí me empezaron a temblar las carnes, digo que ya las han encontrado. Pero fue una falsa alarma, nos dijeron que están trabajando constantemente, que confiemos en ellos plenamente y que cuando la UCO está aquí es que el caso se va a resolver sí o sí. También es eso, muy llamativo, Juan Pedro, como decimos, 8 años desgraciadamente, en la que la concentración siempre se ha hecho en la plaza del pueblo, en el propio ayuntamiento, ahí se concentraban todos los vecinos y muchos visitantes que también venían de diferentes puntos de otros pueblos colindantes, pero es que justo también al final es una forma de recordar a Francisca Cadena, de esos pasos que dio aquella noche, porque fue, como decimos, en esta misma calle, Carmen. Claro, subió esta calle para arriba, cruzó la calleja, que está bastante iluminada, y un poco más arriba tenían aparcado el coche los amigos Antonio y Adelaida. Y luego volvió y dicen que el chico este, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Carlos Guzmán. Y dijo que la había visto por el medio de la calle o así, es lo que sabemos.